Bueno, pues este es mi ensayo de Ciencias Económicas y Castellano, el proyecto. Entonces, bueno, aquí está la portada, la tabla de contenido. Pues entonces empecemos. Bueno, mi pregunta es: ¿cómo podemos relacionar la voluntad de la filosofía de Schopenhauer en la dictadura argentina de 1976 a 1983? Entonces, bueno, la introducción es describir lo que pasa realmente en una dictadura contada por parte del pueblo. Es un poco trágica y dolorosa. Los años más difíciles para Argentina, donde todo fue tapado por una selección argentina campeona del mundo, y todo acaba gracias a una guerra absurda que fue la guerra de las Malvinas, dejando miles de muertos. Schopenhauer da tres vías para lidiar con este dolor: arte, compasión y la no voluntad y el no deseo. Entonces, bueno, las categorías son dictadura argentina y voluntad de la filosofía de Schopenhauer. Entonces, bueno, la primera categoría, dictadura argentina. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas de Argentina derrocaron el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Había llegado a la presidencia el 12 de octubre de 1973. Sin embargo, el 1 de julio de 1974 debió asumir la presidencia tras la muerte de Juan Domingo de Perón, su marido, el líder indiscutible del justicialismo. El país se quedó sin la única figura que podía garantizar la legitimidad institucional. La situación política estaba fuera de control y empeoraba con cada acción del gobierno Isabel, de Isabel. Pero además Argentina estaba rodeada de dictaduras y los militares comenzaban a infiltrarse cada vez con mayor fuerza en las decisiones del Estado. El 25 de febrero de 1975, el gobierno de Isabel firmó un decreto de aniquilamiento de la subversión, dando inicio al operativo Independencia de la selva tucumana. Las Fuerzas Armadas ensayaron sobre los militares ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, los métodos violentos de secuestro, tortura y asesinatos, que luego utilizaron de manera sistemática en todo el país durante la dictadura. Al final de 1975, la tensión crecía cada vez más, tanto que el gobierno adelantó las elecciones como modo de resolver la crisis política y social. Sin embargo, los diarios sugerían en portadas y editoriales otra solución. Las tres fuerzas usaron los medios de comunicación con el fin de instalar en las calles que las armas eran el único recurso para salvar el país y devolver el orden. Pero no estaban solas. Recibían el apoyo de las corporaciones empresariales y de gran parte de la sociedad, que esperaban la destitución de Isabel Perón. La Junta Militar designó como presidente a Jorge Rafael Videla, comandante y jefe del gobierno institucional del gobierno de Isabel. Las Fuerzas Armadas denominaron a su gobierno Proceso de Reorganización Nacional, pero el objetivo era instaurar a través del terror un nuevo orden económico y social, en línea de las distintas dictaduras latinoamericanas asociadas en el marco del Plan Cóndor. Así bautizaron al Clan Represivo Internacional, que coordinaba operaciones de persecución, secuestro y tortura a militares de los distintos países del Cono Sur. Los servicios de seguridad Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil eligieron la imagen de la ave característica de los Andes para sellar un pacto siniestro, pero el cóndor no era otro que la águila norteamericana, interfiriendo en los asuntos de la región. Estados Unidos conocía y digitaba las operaciones clandestinas. La dictadura llevó adelante una reforma del Estado que destruyó su capacidad de intervención y sus políticas distributivas, reemplazándolas por el mercado. José Alfredo Martínez de Oz ocupó el Ministerio de Economía durante el gobierno de Videla. El ministro estaba ligado al poder económico nacional e internacional. Se eliminaron los cóndores sobre la identidad financiera, favoreciendo la especulación, y se abrieron los canales de la importación bajo la excusa de hacer más competitiva la industria local. Quienes no pudieron competir con los productos internacionales debieron cerrar sus empresas. Esto provocó un aumento de desempleo. Las medidas económicas se multiplicaron por 5. La medida externa, que subió de 8.000 dólares en 1976 a más de 45.000 en 45.000 millones en 1983.
La dictadura usó la fuerza y el terror para implantar un modelo económico liberal. Todo aquel que cuestionaba o se oponía a las políticas del régimen estaba en peligro de muerte. Los llamados grupos de tareas formados por militares, policías o paramilitares irrumpían y destruían domicilios particulares con total impunidad. Luego detenían y secuestraban o muchas veces fraguaban enfrentamientos para justificar el asesinato de las víctimas el exterior, desde el exterior. Los exiliados denunciaban las violaciones a los derechos humanos que se vivían en el país, pero ninguna dictadura se sostiene sin la complicidad de sectores civiles. Hubo dirigentes políticos que aceptaron cargos ministeriales, obispos que justificaron la represión y sacerdotes que absolvieron a, tortur a torturadores o participaron en interrogatorios ilegales. También hubo empresarios beneficiados por la política neoliberal que apoyaron a las Fuerzas Armadas y una sociedad en la que la mayoría de los casos aceptó y vio con buenos ojos el gobierno militar. Los medios de comunicación se convirtieron en piezas funcionales a la dictadura, en especial cuando en 1978 se organizó un Mundial de Fútbol para mostrar un país sin conflictos y en paz. Los argentinos somos derechos humanos, decían las propagandas. La junta militar quería modificar a través de un evento deportivo la imagen negativa de su gobierno en el exterior, y si bien las cámaras reproducían la alegría callejera, no todos festejaban. A través del terrorismo de Estado, las Fuerzas Armadas implementaron una política de terror sistemático que funcionó de forma ilegal en contra de la población. Todos estaban comprometidos desde los altos mandos hasta los rangos más bajos. De manera clandestina utilizaban la red de centros de detención de todo el país, donde miembros de las tres fuerzas torturaban, obligaban a dar a luz a las mujeres secuestradas, les robaban sus hijos y los asesinaban. El régimen buscaba quebrar a los detenidos para que dieran información sobre sus compañeros. Funcionaron más de 500 clandestinos de detención, torturaban y tortura y exterminio. El objetivo de su existencia no solo era violentar a los secuestrados, sino también que el terror llegara al resto de la sociedad para silenciarla, romper los lazos e impedir cualquier tipo de organización o resistencia. A fines de 1977, unos meses después de la visita de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de Argentina, Videla respondió a una rueda de prensa a la cual era la situación de los detenidos sin proceso, que decía que no podía hacer nada al mismo tiempo que asumía la existencia de las personas desaparecidas. En 1978, las madres de los desaparecidos intentaron oponerse a la dictadura. Se conocieron en los pasillos de los juzgados cuando buscaban información sobre los detenidos ilegales. Empezaron a juntarse en la Plaza de Mayo para hacerse escuchar. Para reconocerse, se ataron un pañuelo blanco en la cabeza y, como las manifestaciones en la vía pública estaban prohibidas, comenzaron a caminar en círculos. Fueron una de las primeras protestas a la vista de todos. Las madres de la Plaza de Mayo hoy son un símbolo de resistencia en todo el mundo. El, el 29 de marzo de 1981, Videla renunció a la presidencia, sustituido por Roberto Viola, que a su vez fue reemplazado a fin de año por Leopoldo Fortunato Galtieri, uno de los autores intelectuales de una guerra sin sentido, la Guerra de las Malvinas. En 1981, la crisis económica provocó una inflación que llegaba a cifras incontrolables. La vida cotidiana se hacía muy difícil. De a poco la sociedad comenzó a manifestarse para frenar el descontento social. La dictadura levantó la bandera de una causa legítima. El 2 de abril de 1988, el general Leopoldo Galtieri decidió desembarcar a las Islas de las Malvinas en poder de Gran Bretaña desde el siglo XIX. En condiciones desfavorables, con ropa inapropiada y alimento insuficiente, los soldados argentinos, que habían recibido un mínimo entrenamiento, se enfrentaron solo con su valor ante la superpotencia. Margaret Thatcher decidió enviar tropas a las Islas Malvinas. Utilizó el enfrentamiento bélico para realizar su imagen, desgastada por los problemas económicos que enfrentaba su país. La sociedad recibió una imagen ficticia del conflicto. Cada información que se publicaba pasaba antes por el control de censura. Si bien existieron matices, la mayoría de los argentinos se expresó a favor de la recuperación de las islas, pero
pero fundamentalmente apoyaron a los más de 10.000 soldados de 18 años que las Fuerzas Armadas enviaron a las islas. El 14 de junio Argentina afirmó su rendición. La ineficiencia e improvisación de los comandantes militares provocó la muerte de 683 argentinos y otros 1.063 soldados regresaron con heridas al continente. La derrota en las islas aceleró la caída de la dictadura y permitió que salieran a la luz las violaciones de los derechos humanos que se cometieron durante el terrorismo de Estado. El 1 de julio de 1982 asumió el general Reinaldo Benito Vignone, encargado de llevar adelante la transición entre la dictadura y la democracia, como sucedió en la retirada de los gobiernos de factos de la región. Firmó una ley de autoamnistía para impedir la apertura del juicio contra los represores. También ordenó la destrucción de todos los documentos que probaban las violaciones de los derechos humanos cometidas desde 1976. El 30 de octubre de 1983, el radical Raúl Alfonsín, junto a su vive Martínez, se impulsó sobre la fórmula justicialista propuesta por Ítalo Luder y Deolindo Vittel. Alfonsín anuló la ley de autoamnistía que promulgó Vignone e impulsó el juicio a las tres juntas militares. Había empezado un tiempo diferente para Argentina. Los dictadores permanecieron en el poder por más de 7 años. Desde el terrorismo de Estado, asesinaron y robaron identidades, destruyeron organizaciones y rompieron los lazos sociales con el fin específico de imponer por la fuerza un modelo económico del país que siempre impedía en las urnas. 1973-1983, Argentina, sus años más difíciles. Bueno, entonces ahora la segunda categoría es la voluntad de Schopenhauer. Entonces, autor del mundo como representación y voluntad, parte de la crisis kantiana de que existe un no húmedo, es decir, una cosa en sí o la esencia misma de la realidad que desconocemos su naturaleza. Él dice que descubre la naturaleza de la cosa en sí, afirmando que es la voluntad. Detrás del velo de la realidad se encuentra la voluntad de Schopenhauer. Se encuentra la voluntad, dice Schopenhauer. Está presente detrás de todos los fenómenos aparentes del mundo. Para Schopenhauer la voluntad es básicamente una fuerza de colmos de la naturaleza. Es ciega y racional, y lo que quiere es querer, es decir, que se quiere a sí misma y se reafirma a sí misma. Desea para desear, por lo tanto es imparable. Esta voluntad es la que nos mueve, deseamos cosas y sufrimos al no tenerlas, pero si lo obtenemos, rápidamente nos hastiamos, por lo tanto deseamos nuevos objetivos y sufrimos nuevamente. Pero lo que es constante es el deseo, ya que estos objetos de nuestro deseo son meras representaciones de la voluntad. No, representaciones que la voluntad pone delante de nosotros. Es simplemente la zanahoria enfrente del burro. Nada es un fin en sí mismo, nada satisface, todo es medio para seguir deseando. Por lo tanto, para Schopenhauer la vida es absurda, es un constante dolor, angustia y sufrimiento, sin sentido porque otra cosa sería sufrir con un sufrimiento claro. Peor la voluntad nunca se sacía. Por lo tanto, ¿cuál es el pensador sumamente pesimista? Un hombre romántico y en cierta forma funda este pensamiento existencialista sobre la vida. Ahora bien, siempre es mejor saberlo que no saberlo. Al menos somos conscientes de este círculo vicioso sin fin. Entendemos que el universo no es un cosmos, sino un caos de fuerza que lucha sin imponerse. ¿Cómo aliviar este dolor? Schopenhauer propone 3 vías. La primera es el arte. A través de la contaminación desinteresada podemos ver la voluntad y saciarla en algún punto, aquietarla. Esto se ve profundamente en la tragedia griega o en la música. La segunda es la compasión, sentir con los demás, ver todo el dolor que hay en el mundo y desenamorarnos de este mundo de puro sufrimiento. Y la tercera es lograr la no voluntad y el no deseo. Esto se logra fundiéndonos en el nirvana, en el sentido estricto de la palabra, porque es un pensador que ha estudiado a los orientalistas. Entonces, bueno, relaciones de las dos categorías.
Entonces, bueno, la principal relación que hay es el dolor, tanto el sinsentido como lo fue la guerra de las Malvinas, una guerra totalmente sin sentido en la que hubo muchísimo dolor, pero era evitable. Otra, otra parte del dolor con sentido. En una dictadura lo que más se siente es el dolor e impotencia, porque el Estado es el que domina por completo y no puede ser cambiado hasta que el que está en el mando se retire. Lastimosamente las personas tienen que vivir con esto, viviendo bien o mal, dependiendo de las reglas que imponga el gobierno. El dolor que sintieron todos los familiares, amigos y queridos de los muertos en la guerra se resalta en el dolor de las madres por las protestas que desarrollaron en la Plaza de Mayo. En consuelo, Schopenhauer da tres vías para lidiar con este dolor. La primera es el arte. A través de la contaminación desinteresada podemos ver la voluntad y saciarla en algún punto. Aquietarla, esto se ve profundamente en la tragedia griega o en la música. La segunda es la compasión, sentir con los demás, ver todo el dolor que hay en el mundo y es enamorarnos de este mundo de puro sufrimiento. Y la tercera es lograr la no voluntad y el no deseo. Esto se logra fundiéndonos en el nirvana en el sentido estricto de la palabra porque es un pensador que ha estudiado a los orientalistas. Schopenhauer dice que es mejor saberlo que no saberlo, Es mejor conocer la historia de la dictadura de Argentina que no hacerlo. Y es mejor hacerlo para que no se vuelva a repetir en algún otro lugar del mundo. En una dictadura no es raro tener un pensamiento pesimista como el de Schopenhauer. En conclusión, en una dictadura lo que más se vive es dolor e impotencia, ya que gobierna un Estado con el que nadie está de acuerdo, pero hay que obedecer las reglas para no poner en peligro la vida. Lastimosamente se tiene que vivir con esto. Schopenhauer da tres vías para consolar un poco el dolor. La primera es el arte, la segunda es la compasión y la tercera la no voluntad y el no deseo.